columna y baluarte de la verdad, edificando con sana doctrina a la Iglesia de Cristo. Hoy vamos a dar seguimiento a la serie que estamos llevando en el libro de Santiago y les voy a pedir a todos que vayamos a Santiago capítulo 1 y vamos a estar leyendo versículos 21 al 25. Aunque vamos a leer los versículos 21 al 25, hoy me voy a limitar a exponer los versículos 21 y 22. Semana que viene estaré exponiendo los versículos 23 al 25, pero quiero hacer la lectura completa porque me parece que es un todo. Lo que pasa que por tiempo lo he separado en dos mensajes. Así que Santiago capítulo 1, versículo 21 al 25 dice así: por lo cual, desechando toda inmundicia y todo resto de malicia, recibid con humildad la palabra implantada, que es poderosa para salvar vuestras almas. Sed hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo, pues después de mirarse a sí mismo e irse, inmediatamente se olvida de qué clase de persona es. Pero el que mira atentamente a la ley perfecta, la ley de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, éste será bienaventurado en todo lo que hace. Es un texto maravilloso, hermanos, un texto maravilloso, pero quiero explicarles que el por qué lo decidí separar es porque de los versículos 23 al 25, si ven, hay un énfasis en lo que pasa cuando escuchamos la palabra y la olvidamos, y en lo que sucede cuando la escuchamos y la practicamos. Entonces, en esa área me llevará un buen tiempo, y sobre todo también por la expresión que usa Santiago de la ley de la libertad, para explicar bien a qué se refiere Santiago cuando habla de esa perfecta ley, la ley de la libertad. Así que hoy me centraré en los dos primeros versículos, pero antes de nada me gustaría que recordáramos un poco de qué ha estado hablando Santiago. Hermanos, recuerden, Santiago es una carta tremendamente práctica. Así como cuando vemos Timoteo hablar mucho de doctrina, de falsos maestros, de herejías, de la necesidad de cuidar la enseñanza, de las sanas palabras, del tesoro del evangelio y de tantas otras cosas que también tocará Pablo relacionadas con la iglesia local en sí misma. Cuando nosotros vemos Santiago, vemos muchas cosas que tienen que ver con nuestra vida diaria. Santiago nos ha enseñado lo importante que es vivir sabiamente. Santiago nos ha enseñado incluso los propósitos de las pruebas, cómo pasar con gozo en medio de las pruebas, entender que muchas veces las pruebas del Señor tienen un propósito y es perfeccionar nuestra fe, perfeccionar nuestro carácter. Santiago nos está enseñando a vivir de una manera sabia, de una manera prudente. Santiago nos está enseñando a vivir de la manera que a Dios le agrada. Nos está enseñando a enfrentar incluso las circunstancias difíciles de la vida de la manera más correcta. Incluso la semana pasada Santiago ya tocaba un tema un poco directo al corazón. Si lo recuerdan, hablábamos de hablar poco. Hablábamos de los peligros de hablar demasiado. Santiago nos decía que teníamos que ser prontos para oír, tardos para hablar. Incluso tocaba el tema de la ira, la importancia de controlar nuestras emociones, diciéndonos que la ira del hombre no obraba la justicia de Dios. Y nosotros recordamos eso, y nuestra vida diaria es un ejemplo de las veces que por hablar demasiado nos hemos metido en problemas, de los peligros que tiene la lengua, de cuántas veces nos hemos tenido que disculpar de no te tenía que haber dicho eso. O cuántas veces en un momento, como decimos, de calentón, de ira, hemos actuado o dicho algunas cosas que no han sido justas, que no han sido apropiadas. Y hemos tenido que volver a ir a alguien a pedirle perdón, a decir, mira, no te tendría que haber tratado de esa manera, pero me enfadé. Santiago es un libro práctico porque nos hacía ver la importancia de controlar esas emociones, de controlar nuestras palabras. Y en el día de hoy
Santiago sigue tratando con nuestra vida diaria. Santiago sigue tratando con nuestra vida diaria. Pero el centro de la enseñanza de hoy es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios y es cómo debemos recibir la palabra de Dios. Y me gusta por eso, porque hoy Santiago nos enseñará el cómo recibir la palabra. Y sí, hermanos, no todos reciben la palabra de la misma manera. No todos escuchan el sermón igual. Una vez un buen pastor dijo que así como el pastor debe dedicar tiempo y cuidado a prepararse el sermón, los oyentes deberían prepararse para escuchar también el sermón de la manera correcta. Hermano, cuando tú vienes a la iglesia a escuchar la palabra de Dios, tú no vas a una ponencia de la universidad a que te den una clase de historia. Tú no vas a escuchar el discurso de un partido político para convencerte de sus ideales. Cuando tú vas a escuchar la palabra de Dios, tú no estás escuchando una clase de química, literatura, biología o matemáticas. Y afecta mucho la manera como vienes a recibir la palabra del Señor. Cuando yo voy a la universidad, yo no oro para que el Señor me ayude a retener las enseñanzas o para que el Señor hable a mi corazón a través de la clase de estadística. Porque son cosas diferentes. Pero cuando venimos a presentarnos delante de la palabra de Dios, debemos ser conscientes de lo que venimos a escuchar. Debemos ser conscientes de que puede ser un día en que Dios trabaje directamente con un área de mi vida, golpee mi corazón, golpee mi orgullo, restaure mi hogar. Hermano, todos deberíamos orar antes de llegar a la iglesia. Todos deberíamos venir desde nuestras casas, en el coche, salir desde casa ya orando y diciendo: Señor, háblame hoy. Ayúdame a entender que no son los labios de Marcos, de Juan Manuel, que es tu palabra. Y recibirla como lo que es. Y hoy Santiago va a hablarnos un poco de la importancia de eso, de recibir la palabra con humildad. Con humildad. Y por eso muchos a veces se van enfadados con los sermones. Por eso muchos, cuando el tema del día toca un pecado de ellos, prefieren pensar así: no, habló una indirecta para mí, hoy lo dijo por mí, hoy de esto, porque el orgullo prefiere enemistarnos con la palabra a recibirla con humildad. ¿Saben qué es lo bueno? Que al predicar expositivamente la Biblia, la semana pasada yo hablé de ira, hablé de los que tienen mal carácter, hablé de los chismosos, de los que charlan demasiado. Y nadie pudo decir: el pastor Juan Manuel hizo el sermón por mí, porque era el texto que tocaba. Lo bueno de la predicación expositiva es que tú sabes que yo no elegí el texto me eligió a mí. Yo estoy sometido al texto. Yo le decía hoy a Clicia eso en casa. Le digo, esto tiene muchas ventajas. La primera es que yo, si un día me enfado con alguien y por lo que sea cayera en el error de decir: hoy preparo un sermón para esa persona, no puedo, porque tengo que predicar lo que me toca. Mis emociones no gobiernan el tema. Es el texto que toca. Le dije, por otro lado, tiene una dificultad. A veces hay textos difíciles. Y yo no puedo llegar hoy a la iglesia y decir: iglesia, es que este texto es muy complicado, nos lo saltamos y pasamos al versículo 26. Eso obliga al pastor a someter sus emociones. Eso obliga al pastor a alimentar, no con lo que él le apetece, sino con lo que toca. Y eso obliga al pastor a estudiar a fondo, porque cuando vienen textos difíciles toca exponerlos. Y algunos textos se ven con sencillez, pero otros son complicados. Cuando Santiago veamos la semana que viene que dice que obedecen la ley de la libertad, ¿qué es esa ley? ¿Cuál es la ley de la libertad? ¿No había solo una ley? ¿Hay más de una ley? La ley de Dios son los mandamientos. ¿La ley de la libertad cuál es? Son muchas preguntas, porque algo está ahí escrito. Entonces lleva al pastor a tener que escudriñar para saber alimentar a la iglesia. Así que hoy vamos a hablar de eso. En primer lugar, de cómo debemos recibir la palabra de Dios, y la debemos recibir con humildad. El versículo 21 dice: por lo cual, desechando toda inmundicia y todo resto de malicia, recibid con humildad la palabra implantada, que es poderosa para salvar vuestras almas, que es poderosa para salvar vuestras almas. 3 ideas principales que aparecen en nuestro texto, 3 ideas. La primera, la necesidad de desechar toda inmundicia y malicia. 3 ideas del mismo versículo. 1,
la necesidad de desechar toda malicia y toda inmundicia. Idea número 2 de nuestro versículo que vamos a ver. La necesidad de recibir con humildad la palabra implantada, la palabra de Dios, el evangelio. Y número 3, la relación estrecha e íntima que hay entre la palabra y la salvación. Porque Santiago dice que eso lo debemos hacer porque esa palabra que debemos recibir con humildad es poderosa para salvar nuestras almas. Así que vamos a hablar de esos 3 puntos. Y en primer lugar, el primer punto es ese, la necesidad de desechar la inmundicia y la malicia. La palabra que usa Santiago, desechar, también la podríamos traducir como despojar. La palabra utilizada es como cuando te cambias de ropa. Lo que Santiago está hablando es como cuando te quitas algo que se ha manchado. Como cuando tú te estás comiendo un buen plato de macarrones a la boloñesa y te salpica la salsa aquí y vas con camisa blanca. Pues cuando ves eso y tú te quitas esa camisa, esa es la palabra, despojarse, como un desvestirse de la inmundicia y de la malicia. Santiago está enfocándose en eso, que debemos quitar como si tuviéramos manchas en la ropa, suciedad en la ropa, y debemos esforzarnos por quitar esas cosas, por arrancar de nosotros todo resto de malicia, todo resto de inmundicia. Porque déjame decirte algo, hermano, nunca estaremos limpios por completo. Ya hemos sido lavados por Cristo. Sin embargo, siempre estaremos salpicados por el pecado mientras estemos en esta vida y mientras estemos con estos cuerpos. Y tenemos una lucha feroz, una lucha constante y una lucha que va a durar toda la vida hasta que partamos a la presencia del Señor. Y es la lucha con la carne, es la lucha con el pecado. Hermano, tú no tienes que esperar a caer en la pornografía para luchar con un pecado. Tú no tienes que esperar a caer en el adulterio para luchar con un pecado. Tú tienes que luchar cada día. Cada día, porque cuando se llegan a esos pecados que pueden ser quizá más grotescos, más llamativos, es porque se ha dejado cultivar otros pecados más sutiles. Nadie pasa de acostarse con una persona que no es su esposo o esposa de la noche a la mañana. Se ha ido cultivando algo que no se ha desechado y ha acabado dando lugar a algo tan grave. Hermano, tienes una lucha diaria. No te vayas nunca a dormir pensando que no hay nada en ti que necesite ser tratado por Dios. Tu orgullo, tus malos deseos, tus malos pensamientos, el rencor, la falta de perdón, la falta de misericordia, la falta de paciencia, la falta de dominio propio, la falta de amor al prójimo y tantas otras cosas. Si nos hacemos un examen minucioso, siempre encontraremos algo. Y por eso Santiago dice, hay que despojarse de esas cosas. Hermano, la vida cristiana no es vivir tranquilo y cuando pego un error catastrófico, ahí preocuparme y ayunar. No, es una lucha diaria. El creyente debe vivir luchando con su carne, vivir luchando con su pecado, vivir batallando contra sus deseos, vivir batallando contra su corazón. No se le puede dar tregua al enemigo. Así como no podemos estar pensando que Satanás no existe, no podemos vivir pensando que la vida con Dios ya la tenemos acabada y hecha. Estamos en guerra. Y el llamado de Santiago es despojarnos de toda malicia, de toda inmundicia. Hermanos, la carta es para creyentes, no es para el mundo. Santiago no está escribiendo a mundanos que tienen que arrancar su pecado. Está escribiendo a creyentes. Pues Santiago es consciente de la lucha. Es más, Santiago no es el único que habla de desvestirse de lo malo, de despojarse de esas vestiduras sucias. El apóstol Pablo ya lo hizo en una ocasión, Efesios capítulo 4, versículos 22 al 24. Pablo nos llama a cambiar de vestiduras. Miren, que en cuanto a vuestra anterior manera de vivir, ¿qué manera de vivir? ¿Cuál? ¿La presente? La anterior.
Nuestra, ¿verdad? Viciada al pecado, atada al pecado, abrazada al pecado. Mira qué dice Pablo: os despojéis del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos. La misma palabra, que os despojéis del viejo hombre, de esas ropas viejas, de esas marcas del viejo hombre, os tenéis que despojar. Eso es propio de vuestra vida pasada. Eso es propio de una naturaleza sin Cristo. Eso es propio del viejo hombre, del que ha sido sepultado en Cristo. Pero ese viejo hombre no se va nunca del todo y hay que seguir despojándose. ¿O crees que has sido un hombre iracundo toda la vida y de la noche a la mañana vas a ser el hombre más pacífico? ¿O crees que has sido alguien que habla con un lenguaje soez y de la noche a la mañana tu lenguaje va a ser más correcto? ¿O crees que vas a ser una mujer de carácter malo y agresivo y de la noche a la mañana vas a ser una mujer mansa y humilde? No, hay que despojarse, hay que trabajar. Venimos con vicios del pasado, venimos con malas costumbres del pasado. El viejo hombre ha sido crucificado con Cristo, pero en este cuerpo quedan marcas, quedan resquicios y no podemos cruzarnos de brazos pensando que se va a ir solo. Hay que despojarse de él, hay que luchar contra él, hay que batallar contra él, porque además ese viejo hombre está corrompido por deseos engañosos, cosas que podemos llegar a desear, pero es un engaño, no son buenas, no son agradables, no vienen de Dios y hay que despojarse, porque es propio del viejo hombre, de nuestra pasada manera de vivir. Verás que en la Biblia hay un contraste entre lo que eras y lo que eres. Lo curioso que hoy en las iglesias nos han hecho entender que gracia es ser salvo siendo hoy lo que éramos ayer. Y eso no es así. La Biblia habla de viejo hombre y nuevo hombre, porque Pablo sigue en el versículo 23, y que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente y os vistáis del nuevo hombre, el cual es en la semejanza de Dios, ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Ojo, hermanos, cristianismo no es quitarme lo malo y ya. Cristianismo es quitarme lo malo y ahora ponerme lo bueno. Dios no quiere que te quiten las ropas del viejo hombre y te quedes sin ropa. Dios quiere que te quites las ropas del viejo hombre y te pongas las ropas de Cristo. Te vistas de Cristo. Por eso dice en justicia y santidad. Tienes que cambiar los deseos engañosos por la justicia y la santidad de Dios. Tienes que despojarte del viejo hombre, de toda malicia e inmundicia, y vestirte de la justicia y la santidad de Cristo. Tienes que salir corriendo de la vieja naturaleza, salir corriendo de las viejas costumbres, salir corriendo de esas viejas prácticas y correr a abrazar la voluntad de Dios, y correr a obedecer la voluntad de Dios, y correr a someterte a la voluntad de Dios. No hay peor creyente que el que piensa que por dejar 4 malos hábitos ya está su vida cristiana bien. Acabará viviendo una vida cristiana pobre, aburrida, de altibajos, porque la única manera de mantenerse en una vida cristiana estable es vestirse de Cristo cada día. Cada día. Es decir, cada día a los pies de la cruz y decir: vísteme de tu justicia, vísteme de tu santidad. Él ha hecho una obra que es para toda la vida. La obra de la justificación es una vez y para siempre. Pero nosotros nos debemos vestir cada día. Así como nos vestimos cada día para salir a la calle, cada día tenemos que cambiarnos las ropas también. Cada día llegar ante el espejo de casa, el espejo, por decirlo de alguna manera así metafórica, espiritual, y mirar las manchas que tenemos al final del día y echar esas ropas a la colada. Pedir perdón al Señor. Buscar su misericordia, correr ante el trono de la gracia y revestirnos otra vez de esas nuevas ropas en Cristo que están marcadas por la justicia y la santidad. Cada día vas a fallar a Dios. Cada día hay que manchar, hay que limpiar. Cada día hay que despojarse. Cada día hay que trabajar. Es una guerra. Y si le das cuartel, hermano, gana terreno. Gana terreno. No te pienses que si tú estás aquí, tu vieja vida espiritual ahí,
tus malas costumbres ahí y te quedas quieto, ellas se quedan ahí. Ellas cada día dan un paso cerquita de ti. Y si tú no das un paso lejos, cada día se acercan más. Por eso, cuando pasas una semanita sin orar, tu carácter vuelve a aflorar. Tu paciencia se vuelve a acabar. Porque tú te has quedado aquí. No has corrido en esa dirección. Hermano, es como si te estuvieran persiguiendo toda la vida. Y si tú te paras, te alcanzan. Si tú te paras, te alcanzan. Un buen predicador dijo una vez que la madre de todos los pecados es la pereza en las disciplinas espirituales. Porque es dejar de orar, dejar de buscar al Señor, dejar de tener devocionales de su palabra, dejar de tener comunión con los hermanos. Es dejar y dar lugar a la pereza en las cosas espirituales, que todos los pecados te vuelven a alcanzar. Pastor, he vuelto a caer en esto. ¿Dejaste de orar por eso? Ah, sí, ya está. Ya está. No creas que porque dejaste el vicio del tabaco un mes ya se fue todo. No creas que porque dejaste el vicio del alcohol un mes ya no vuelve. No creas que porque llevas un mes sin gritar a tu mujer ya eres la persona más mansa del mundo. Hay que pedir cada día. El viejo hombre está ahí esperando asomar la cabeza, está esperando que te relajes, está esperando que no ores, está esperando que no te alimentes de los medios de gracia que ha dado el Señor para aflorar la cabeza otra vez y decir, que sigo aquí, que hasta que no tengas un cuerpo glorificado, esto va a seguir. Esto va a seguir. Hermanos, puedes coger vacaciones de todo menos de una cosa, de las cosas de Dios. No se puede, hermano. Puedes tener vacaciones del trabajo, puedes tener vacaciones de lo que sea, pero nunca de las cosas espirituales. Nunca de las cosas espirituales. Ah, pastor, me voy un mes a mi país a visitar a mi familia. Busca una iglesia. Ora cada día. Lee tu Biblia cada día. Cuidado, cuidado. No se le puede dar vacaciones a la carne, hermano. No se le puede dar. Y eso es lo que está queriendo decir Santiago. Hay que despojarse de toda malicia, de toda inmundicia, de toda la naturaleza del viejo hombre que está corrompida por deseos engañosos. Hay que despojarse de eso. Mira cómo Pablo dice algunas cosas similares. Romanos capítulo 13, versículo 12. La noche está muy avanzada y el día está cerca. La noche está muy avanzada y el día está un alto. ¿Sabéis a qué se refiere Pablo? Se está refiriendo al día del Señor. Está diciendo que la noche es como si fuera esta vida, porque para los creyentes esto es noche, hermanos. Nosotros no estamos disfrutando en esta tierra. El creyente no le ve sentido a esta vida, solo uno. Llevar el evangelio a otros posibles creyentes, pero nada más. Trabajamos porque hay que comer. Trabajamos porque hay que vivir, porque si nos dieran a elegir entre hoy partir con el Señor o seguir otra semana en este mundo lleno de enfermedad, pandemia y corrupción, diríamos, mira, llévame. Por eso Pablo decía, para mí el vivir es Cristo, pero el morir es ganancia. Porque aquí, vale, está bien, vivo para Él, hago su obra, pero morir es estar con Él, es no luchar con el pecado. Ya no hay dolor, no hay enfermedad, no hay tristeza, no hay pecado, no hay nada. Por eso Pablo en este texto dice, la noche ya está avanzada, hermanos, ya ha pasado mucho, el día se acerca. ¿Y cómo tiene que actuar el creyente sabiendo que el día se acerca? ¿Cómo tiene que actuar el creyente sabiendo que estamos al final del camino, hermanos? Que estamos en los tiempos finales, que estamos a las puertas. Hermano, ve lo que está pasando en la política, ve lo que está pasando en el mundo, ve la persecución cristiana creciendo en aumento. Ve eso, hermano. Y solo hay una cosa que se puede decir, Jesús está volviendo. Jesús está volviendo, hermano. Cada día los políticos que empiezan a gobernar más corruptos, cada día las leyes más corruptas, cada día todo más anticristiano, ya no solo pecaminoso, sino enemigo de Dios. Jesús está volviendo. ¿Y cómo debe actuar el creyente que sabe que el día está cerca? Pablo dice, por tanto, desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de la luz. Vivamos como aquellos que no son de la noche. Vivamos como aquellos que no son de las tinieblas. Hermano, no hay tiempo que perder. Jesús está volviendo y su iglesia debe estar velando.
debe estar velando. Yo no digo que dejéis vuestros trabajos. Yo no digo que dejéis de trabajar y os pongáis a orar. No sabemos el día ni la hora. Solo Dios lo sabe. Pero debemos estar apercibidos. Debemos estar velando. Debemos estar preparados. Porque en un abrir y cerrar de ojos ya fue, hermanos. En cualquier momento viene el Señor. En cualquier momento llega el final y la iglesia debe estar velando. No debemos estar enredados en las cosas propias del viejo hombre, sino revestidos con las armas de la luz. Colosenses 3:8, por tanto, pero ahora desechad también vosotros todas esas cosas. O lo mismo, despojaos de esas cosas, echadlas a un lado. La carta a los colosenses, ¿quiénes son? Son creyentes también. Y Pablo les escribe que tienen que despojarse ¿de qué? Ira, enojo, malicia, maledicencia, lenguaje soez de vuestra boca, entre otras cosas. Sois hijos de Dios, sois de la luz. No puede haber ira en vuestra vida, no puede haber maldad en vuestra vida, malicia, no puede haber lenguaje soez. No podéis hablar como el mundano. Hermanos, sí, nos hemos criado en una cultura que hablamos con insultos. Es el lenguaje vulgar del día a día. Los niños de 10, 11 años dicen palabrotas. Los escuchas hablar y es asqueroso, hermano. Cuando yo hacía algo con mis amigos en el mundo y yo hacía cualquier cosa, la expresión de mis amigos era, pero qué hijo de... Pero no era insultando a mi madre, ya era una expresión coloquial. Pero lo que estaba diciendo esa expresión es que mi madre era una prostituta. Pero no lo digo con esa intención. Pero es que el lenguaje ya eso es. Vete a la... pero no somos creyentes, eso no puede salir de nuestra boca. El Espíritu Santo está aquí. Hay palabras que esta cultura caída, sucia, inmoral nos ha metido y debemos desecharlas. Ojo, el lenguaje no va a cambiar de la noche a la mañana. Se nos van a ir escapando. Y sobre todo cuando te das con el meñique en la pata de la mesa. Hay que hacer como un poco de trabajo con uno mismo. Porque si no te empiezas a pulir, siguen saliendo. Y lo peor es que mañana el pastor te dice, hermano, abre el culto, y te das un golpe al subir aquí y se te sale en medio del domingo. Y ahí acabó, ya puedes decir lo que quieras después, que con esa palabra cayó. Porque de un creyente no se espera un lenguaje soez. Hermano, el mundo trama, hace trampas, a escondido, trama mal contra otro, pero el creyente no hace eso, no es maléfico, no es malvado, no trama escondidas, no es tramposo, no hace daño, no busca cómo lastimar a otra persona. Me molestó, voy a ver si hago piña con este para ver si le hacemos daño. No, somos de la luz, somos de la luz. No podemos andar amargados, irados, enfadados, odiando gente por la vida, guardando rencor a todo el mundo. No, somos de la luz. ¿Y qué hago con todo eso? Es que me lo han provocado, es que la vida me lo ha puesto. Despojaos. No dice quedaos quietos y el Señor os despojará. Sí, el Señor lo hará, pero hay una responsabilidad nuestra. Pastor, es que tengo rencor. Enciérrate el sábado en tu habitación 20 horas con tu padre. Y ayuna por eso. Revienta tu carne. No para que te abra las puertas del cielo, para que abra tu corazón. Ponte a ayunar por tu orgullo. Ponte a ayunar por tu soberbia. Pastor, tengo luchas con la inmoralidad. Tira el ordenador a la basura. Tira el ordenador. Cómprate un móvil que sea viejo, que no sea smartphone. Corta todo acceso que tengas a eso y ponte a orar al Señor y dile, Señor, quita de mí todo eso. Yo soy tuyo, yo no soy del mundo. Ya no estoy dado a la lascivia ni a la inmoralidad. Eso te ofende, es un agravio contra tu santidad. Arráncalo, Señor. Yo quiero dar mi sangre para purificarme para tu gloria. Es una guerra, hermanos. Estáis más preocupados de guerrear contra el jefe, contra el compañero de piso, contra el amigo y hasta con el hermano de la iglesia. Olvidaos de esas guerras y empezar a guerrear con lo importante, contra vosotros mismos. Esa es la guerra feroz. Esa es la guerra feroz. Si todos combatiéramos esa guerra, habría menos pleitos, habría menos discusión. Tu guerra no es tu esposo, tu guerra eres tú. Tu guerra eres tú. Antes de ayunar para que Dios cambie a tu esposo, ¿has pensado en ayunar para que Dios te ayude a soportarlo?
Mira qué gloria le da a Dios esto. Señor, mi esposo es difícil, pero dame gracia, porque tú aborreces el divorcio. Y yo voy a luchar por él hasta el final, porque si lo dejo yo, nadie más, de ahí al mundo. Pero yo voy a luchar por él. Yo voy a orar por él. Yo voy a pagar el mal con bien. Eso le da a Dios la gloria. Eso le da a Dios la gloria, y no como locas pastoras que hay en algunos púlpitos diciendo, si no te valora, fuera. Esas mujeres van a arder en el infierno, promoviendo el divorcio ahí. Si no me valora, fuera. ¿Qué pasa? Si no mi iglesia no me valora, cambio de iglesia, mi mujer no me valora, cambio de mujer, mi perro no me valora, cambio de perro. Entonces, ¿dónde está el perdonar? El pagar el mal con bien, el soportar. ¿Dónde están todos esos versículos? Si el mensaje que le damos hoy a la iglesia, si no te tratan como la reina que eres, porque tú eres una reina, porque tú eres la princesa de Jehová, sácalo de tu vida. Pasa, engrandeciendo el ego, engrandeciendo el orgullo. Por eso tenemos una generación de creyentes que no se les puede pisar, que te has metido con el ungido de Jehová, has tocado a la niña de sus... A nuestro Señor le hicieron de todo y nunca reaccionó así. ¿Quién somos nosotros? ¿Somos mejor que Cristo? ¿Somos más santos que Él? Pues si Él estuvo en la cruz y a todos los que le escupieron y a todos los que le lastimaron y a todos los que le hirieron, en aquella cruz los miró y solo dijo una cosa: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. No dijo que caiga un rayo y los fulmine. Eso lo dijeron dos discípulos cuando uno le cerraron la puerta a Jesús. Vamos a orar. Que caiga fuego. Eso somos nosotros, damos pena. Me han hecho algo malo, voy a orar para que Dios haga justicia. Y Jesús los mira como diciendo, ¿dónde vais, alma de cántaro? Que yo he venido a salvar, no he venido aquí a... Esa era la prueba, que ellos merecían tanto fuego como los que cerraron la puerta. Tanto fuego. Primero piden fuego, luego se acercan, oye, yo quiero estar a tu diestra, yo quiero poder. Y esos son los apóstoles del Señor. No, hermano, hay que desechar eso. Hay que despojarse. Eso es propio del viejo hombre. El viejo hombre quiere gloria, quiere venganza, quiere ira, quiere satisfacer su deseo de justicia propia. Debemos desechar eso y correr a Cristo. Y correr a Cristo. Y una vez hagamos eso, Santiago dice que debemos recibir la palabra de Dios con humildad. Porque te digo una cosa, hermano, si no desechas eso, la palabra hoy estará siendo predicada y tú serás de los que piensan, espero que mi marido se esté enterando del mensaje. Si tú eres la típica esposa que ahora sale de aquí y le pregunta al marido con rentintín, ¿qué tal el sermón? Me das pena. Me das pena. Si tú esperas convencer a tu marido de lo que Dios no le ha convencido, es trabajo perdido. Mejor sal y pregúntate a ti misma, ¿qué tal el sermón para ti? Hermano, yo dejé ya ese tiempo de pensar, ¡ay, qué pena que no esté el hermano! Y este mensaje hubiera ido bien que lo oyera. O coger, ¿cuándo está este sermón, pastor? ¿Cuándo está en internet? ¿Para qué? Para pasárselo a un familiar. Hermano, eso solo muestra que tú lo necesitas más que esa persona. Tú no tienes que estar hoy aquí escuchando quién es el malvado que necesita oírlo. A ti te ha traído Dios a ti aquí a escucharlo. Pregúntate por qué Dios, que puede traer a cualquiera, te trajo a ti. Y es ahora que tienes que hacer esto, recibir la palabra con humildad. Porque el mayor enemigo para que tú cambies de vida es tu propio orgullo, que te dice, eso no es para mí. Eso lo dice porque no conoce mi caso, porque en mi caso se justifica. No, es para ti. Igual que cuando yo la preparo, no estoy pensando, ojalá venga el hermanito para... No, estoy pensando, es para mí. Hermano, la palabra que hoy te golpea a ti, me ha golpeado a mí mientras la preparo. Nunca traigo un sermón que no me golpee a mí primero. Un buen predicador me dijo una vez, si Dios no habla contigo en la preparación, no hablará con los que escuchen en la exposición. Primero tienes que llevarte tú el golpe del Señor. Y es verdad.
Así que lo siguiente que dice Santiago es que recibamos la palabra de Dios con humildad. Me gusta este texto de Hebreos 3:15. Si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Hermano, tienes que recibir la palabra con un corazón humilde. Tu orgullo, tu soberbia, tu carácter, muchas veces te impiden ser tratado por Dios en la predicación. Te distraes, estás pensando en quién puede recibirla, estás pensando en a quién va este sermón. Hermano, Dios te habla a ti. No puedes dejar que nada en este mundo afecte a la predicación que estás escuchando. Cuando entres a la iglesia, no importa que tu matrimonio esté al borde del divorcio, por un instante olvida el divorcio y escucha a Dios. No importa que la deuda te esté comiendo, deja la deuda fuera y escucha a Dios. No importa que hoy vengas hasta aquí del jefe, deja el enfado fuera y escucha a Dios. No importa ni siquiera que hayas cometido el peor de los pecados, escucha a Dios, que a lo mejor hoy te consuela o a lo mejor hoy te reprende. Pero si escucháis hoy su voz, no endurezcáis los corazones. El enemigo lanza dardos, hermano. En la parábola del sembrador vemos al enemigo queriendo quitar de los oídos de algunos la palabra. ¿Y cómo lo hace? Con engaños a veces en la cabeza. No, y el pastor lo dijo por mí. Porque como le conté eso, hoy uso el tema que iba para dar ese ejemplo. Tú mismo no te das cuenta que tu carne y el enemigo te quieren engañar para no ser tratado tu corazón. Una vez, la última ya, porque hace mucho que no me dicen esto, gracias al Señor, que alguien me dijo, pastor, ¿eso fue una indirecta? Le digo, ¿te has dado cuenta? Entonces estaba bien, ¿no? Si te das cuenta, no es tan indirecto. Le digo, mira, hay que ser muy arrogante para pensar que uso un domingo para ti. De toda la gente que hay en una iglesia, ¿tú te crees tan importante como que yo voy a parar un sermón por ti? Eso es mucha arrogancia. Eso es mucha arrogancia. Y ahora te lo digo directamente, tienes un serio problema en el corazón. Porque normalmente vas a empezar a odiar al mensajero, al predicador, al tipo de mensaje, aunque todo lo que te digan tenga versículo y capítulo. Tu carne no quiere que escuches la palabra. Tu carne no quiere que recibas la palabra. Porque tu carne desea seguir como está. Hermano, debes esforzarte por recibir bien la palabra. Así como yo todos los días que vengo a subirme a este púlpito le digo al Señor, úsame, tú tienes que venir al culto diciendo al Señor, háblame. Háblame. Cuando el domingo oramos antes de predicar, mientras yo oro y le digo, Señor, úsame, tú debes orar ahí diciendo, úsalo para hablar conmigo. Porque yo no sé el resto, hermano, pero yo recuerdo que cada vez que voy a escuchar un sermón, voy a que Dios me hable a mí. No voy a escucharlo esperando que hable a otro, sino que me hable a mí. Y si hoy el Señor golpea tu corazón, da gracias a Dios, porque eso es que te ama. Si hoy Dios te hace ver tus errores, da gracias a Dios, porque si Dios no te amara, te dejaría ciego ante tus errores. Pero si te los muestra es que te ama, porque Dios corrige al hijo como un padre corrige a un hijo al que ama. Y si Dios usa la palabra para corregirte, dale la gloria. Señor, gracias, porque hoy dedicaste un mensaje para tratar con un vil pecador, porque lo quieres santificar, porque lo amas. Recibe la palabra con humildad, recibe la palabra como lo que es, la palabra de Dios. El pastor no ha estado preparando el mensaje para ver quién viene hoy. Yo no he escrito a los del móvil de la iglesia para decir quién se apuntó al culto, para adaptar el mensaje. Yo preparo el mensaje. Yo expongo solo la palabra y la tienes que recibir como lo que es. Esto no es el sermón de Juan Manuel, esto es la palabra de Dios. Según primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 2 y versículo 13. Por eso también nosotros sin cesar damos gracias a Dios. Mira lo que dice. ¿Por qué da gracias a Dios Pablo con sus compañeros de milicia?
de que cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, mira que le alegra a Pablo, mira que le alegra a los compañeros de Pablo, la aceptasteis no como la palabra de los hombres. Eso le dio alegría a Pablo, que fue a predicar a Tesalónica y lo aceptaron no como palabra de hombres, sino como lo que realmente es la palabra de Dios. Y dice, la cual también hace su obra en vosotros los que creéis, porque solo hará la obra en ti si aceptas que es palabra de Dios. Si crees que es el pastor, que es duro, exigente, no cambiarás. Solo la aceptarás cuando reconozcas que es la palabra de Dios que quiere moldear tu vida. Por eso Pablo dice, me alegré, porque lo habéis creído, lo habéis recibido y eso ha traído buena obra a vuestras vidas, porque la habéis recibido como lo que es, no palabra de hombre, sino palabra de Dios. No es salir de aquí y decir, Juan Manuel hoy me llamó orgulloso, es salir de aquí y decir, hoy Dios me llamó orgulloso, hoy Dios me llamó soberbio, hoy Dios me llamó inmoral. Pero me dijo, sal de ahí, corre de ahí. Y como Dios me lo ha dicho, voy a obedecerlo. Si tú piensas que son mis discursos, no harás caso nunca. Pero si tú piensas que es palabra de Dios, sí, te someterás a ella. Porque la única manera de actuar ante la palabra de Dios es postrarnos a ella y decir, amén. Pero hoy las iglesias, para que la gente diga amén, aleluya, gloria a Dios, hay que decir, porque cosa grande viene para ti, amén. Porque yo veo una promesa llegando, gloria a Dios. Pero cuando recitas textos, cuando Dios dice algo en su palabra, la gente se hace silencio muchas veces. Porque hoy no decimos amén a la palabra de Dios. Hoy decimos amén a lo que queremos oír. Y eso es un problema. Porque amén significa sí, Señor. Y solo hay que decir amén. Ni siquiera si yo mismo digo un discurso, no, porque esto, hay que decir amén. Solo hay que decir amén cuando se dice, así dice el Señor. Porque solo se puede decir amén a la palabra de Dios. Solo la palabra de Dios merece esa respuesta, nada más que la palabra de Dios. Nada más que la palabra de Dios. Así que debemos despojarnos de la inmundicia, de la malicia, de la ira, de todo lo propio del viejo hombre. Y así entonces preparar el corazón para recibir con humildad la palabra de Dios. Y dice Santiago que es poderosa para nuestra salvación. La palabra de Dios es poderosa para nuestra salvación. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 2. Por el cual también sois salvos, si retenéis la palabra que os prediqué, a no ser que hayáis creído en vano. Mira lo que dice Pablo, sois salvos, sí. Retenéis la palabra. ¿Veis lo unido que está la palabra a la salvación? Sois salvos si creéis lo que he predicado. Sin palabra no hay salvación. Sin palabra no hay salvación. Ah, pastor, entonces somos salvos por retener la palabra. No, hermano. No. Somos salvos por gracia. Déjame unirte una cosa para que veas la unión que hay entre salvación y palabra. Efesios 2:8. Por gracia habéis sido salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, sino que es don de Dios. Sois salvos por gracia, por medio de la Romanos 10:17. Así que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Cristo. Ahí tienes la relación. Somos salvos por gracia, por medio de la fe en Cristo, pero esa fe en Cristo solo viene por el oír y retener la palabra de Dios. Dios, que ha placido salvar a su pueblo, ha determinado salvarnos a través de lo que dice la Escritura, que se llama la locura de la predicación. Dios no ha inventado otro medio de salvación. No hay otra forma de llegar a Cristo que creer el mensaje del Evangelio. Y por eso te quiero decir algo. ¿Por qué el pastor le da tanta importancia a la sana doctrina? ¿Por qué no deja a cada uno? Da igual el evangelio. Bueno, lo interpretan diferente. Porque la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios, no cualquier palabra. ¿Saben qué quiero decirte? Que si escuchas otra palabra, no hay conversión, no hay salvación. El falso evangelio no salva.
El falso evangelio trae falsa seguridad de salvación, pero está provocando que mucha gente se crea salva y llegue ante Dios y digan, Señor, Señor. Y el Señor les dirá, pero es que ni me conoces, yo no te conozco. Lo que tú crees no soy yo. Ese Dios que tú crees no soy yo. Ah, pero es el que me predicaron. Ya, pero tú tenías mi palabra. Mi palabra, no hay que poner una fe ciega en ningún pastor. En ninguno. Ah, no, a mí me gusta Juan Manuel. Juan Manuel tampoco. Me gusta Paul, ni en Paul Washer. Me encanta, ni en Spurgeon. Hay que poner fe en la palabra de Dios. Son grandes hombres, sí. Nos nutrimos con su enseñanza. Pero serías muy necio si te lees un libro de esos hombres a ciegas, pensando que lo que dicen es infalible, inerrante y suficiente, porque eso solo es la palabra de Dios. Cuando yo leo a Spurgeon, me nutro de sus mensajes, pero los analizo con lupa a la luz de la palabra. Él no es infalible y él no es inspirado por el Espíritu Santo. Puede ser usado por el Espíritu Santo para edificar nuestras vidas, pero yo tengo la responsabilidad de escudriñarlo como un bereán. Esa es la mala costumbre de la gente. ¿Qué predicador me recomiendas? Pues si me lo recomienda él, será bueno. No, hermano. No te estoy diciendo que ahora dudes de tu propio pastor todos los días, pero te estoy diciendo que estudies las Escrituras para asegurarte de cuándo puedes decir amén y cuándo no. Porque la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Por eso Santiago dice que la palabra es poderosa para salvar vuestras almas. Porque es retener la palabra la garantía de salvación. Estar firme en la palabra. Mantenernos firme en el evangelio y haber creído el verdadero evangelio, la garantía de tener una verdadera fe salvadora. Así que en primer lugar, despojaos de toda malicia e inmundicia, propia del viejo hombre. Recibid con humildad la palabra de Dios y recordad que la palabra es poderosa para salvar. Vamos al segundo punto y va a escoger. Pero ahora que habéis recibido la palabra, obedecedla. Obedecedla. Seamos hacedores y no solo oidores de la palabra. Versículo 22. Sed hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. Que se engañan a sí mismos. Hermano, esa expresión a mí me aterra. Que se engañan a sí mismos. ¿Saben lo que quiere decir esa expresión? Que la gente que viene a los cultos, escucha la palabra, canta alabanzas, pero luego no practica la palabra, que al único que se engaña es a sí mismo, porque a Dios no le está engañando. Él puede estar aquí y Dios está recibiendo el culto de todos y pasando olímpicamente de esa persona, porque Dios sabe quién es en realidad y sabe que es una patraña. Porque el que solo oye y no hace, Santiago dice que se engaña a sí mismo. A Dios no le engaña. Ese es el que mañana hemos dicho que llegará y dirá, Señor, Señor, en tu nombre canté alabanzas, en tu nombre fui a culto de oración. Yo nunca te conocí, a mí nunca me engañaste. Engañaste a Juan Manuel, engañaste a los hermanitos, te hicieron hasta diácono, pero a mí no me la cuelas. Porque yo te veía en casa, porque yo te veía en el móvil, porque yo te veía al ordenador. Porque yo veía cuando orabas y cuando no. Yo te veía a todas horas. Yo te veía en todo lugar. Y solo te engañabas tú, yendo allí a aparentar. Eso es muy preocupante. Así que Santiago ha dicho que recibamos la palabra con humildad. Y ahora nos da otra instrucción. Por eso me gusta Santiago. Porque es un libro práctico para la vida. Vale, tengo que recibirla como lo que es, palabra de Dios. Entonces Santiago, con un corazón pastoral, dice, vale, la has recibido. Ahora entiendes que es palabra de Dios. Ahora entiendes que hay que recibirla humildemente. Pues ahora hay que ponerla por obra. Hay que ponerla por obra. No basta con que te hagas un escrito de los 10 mandamientos. Hay gente que tiene palabra de Dios por todas las paredes de casa.
El baño un versículo, la mesita un versículo, las paredes un versículo, llegas a su casa un cuadro con un versículo, todo textos bíblicos, y ves su vida y dices, ¿para qué tanta decoración? La única palabra que veo en tu vida es la que está en los cuadros. Hay que vivir la palabra. Santiago dice, sed hacedores de la palabra, no oidores, olvidadizos que se engañan a sí mismos. ¿Por qué? Porque Dios relaciona amor con obediencia. Amor con obediencia. Al principio del ministerio había una persona que yo la corregía por ciertas actitudes de la iglesia, una mujer, y me decía, tú no eres nadie para juzgar mi relación con Dios. Tú no eres nadie, yo amo a Dios, yo amo a Dios. Digo, yo no, la palabra. Para Dios, vida refleja amor. Juan 14, 23, Jesús respondió y les dijo, si alguno me ama, guarda mi palabra y mi Padre lo amará y vendremos a él y haremos con él morada, y haremos con él morada. Si alguno me ama, guarda mi palabra. Significa que a Jesús no le basta con una postal. A Jesús no le basta con que pongas en el estado de WhatsApp, Jesús es mi todo. A Jesús no le basta con que pongas una foto en Facebook que pone, soy un loco por Jesús. A Jesús no le basta que pongas un montón de frases en tus redes para que el mundo crea que amas a Jesús. Jesús quiere que obedezcas. Es como si yo le digo a Clicia, te amo, y mañana la engaño. Vuelvo al siguiente día, te amo, y mañana la engaño. Yo le voy a decir te amo, pero ella va a decir, tú no me amas. Porque si me amaras serías fiel. ¿Sí o no? Hay una cosa para Dios que podemos catalogar como adulterio espiritual. Es cuando le digo a Dios, Señor, te amo sobre todas las cosas, pero no tengo tiempo para ti, tengo que ganar dinero. Señor, te amo sobre todas las cosas, pero mi hijo es mi ídolo. Señor, te amo sobre todas las cosas, pero yo vivo para mi esposa y mi esposo más que para ti. Si me dice que no te busque, eso es adulterio espiritual. Es traicionar a Dios por algo secundario. Es decir a Dios, Señor, hoy primero Netflix, después te busco. Hoy primero el dinero, después oramos. Hoy primero es cuando le dices a Dios, primero esto y después tú. A Dios luego le puedes decir te amo, pero no le suena. No le suena. Porque Dios relaciona amor con obediencia. Amor con obediencia. Y hermano, te digo una cosa, y muy unido a lo de antes, no podemos obedecer a Dios sin desechar lo viejo. Principalmente de aquí. Principalmente de aquí. Romanos 12:2. Y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Hermano, ¿sabes por qué muchas veces no consigues hacer cambios en tu vida? Porque todavía no estás convencido aquí de ello. Yo puedo decir 1000 cosas, pero si tú no las entiendes, no las vas a vivir. Por eso Dios dice, no os conforméis a este siglo. Tenéis que renovar vuestra mente. Dios necesita, nos pide, nos requiere que pensemos como Él piensa. Pero necesitamos renovarlo, hermanos. ¿Por qué? Es fácil. Porque hemos sido criados en una cultura que nos ha enseñado a pensar. ¿Tú crees que hay alguien que es libre pensador? No, hermano. No, yo conozco una feminista súper rebelde. ¿Te digo el discurso que dice? A que habla de patriarcado. A que habla de brecha salarial. Porque hasta los más rebeldes repiten como loros lo que otros han dicho. Nadie es un libre pensador. Nadie en este mundo tiene sus propias ideas. Todo el mundo repite las de otros. Las pueden haber aprendido en un libro, de Confucio, de la Cosmopolitan, pero repiten lo de otros. Si tu hijo empieza a escuchar música de este tipo otaku y japonesa, mañana va a ponerse el pelo para aquí, peinarse raro, disfrazarse una vez al mes para irse a la feria del cómic, se va a volver un friki. Cree que es libre, pero va a tener la influencia de redes, dibujos, gente. Hermanos, no sois gente que vive como quiere, sois gente que vive como os han influenciado. Recibimos influencia de la escuela,
de los que seleccionamos para ser nuestros amigos, de nuestros padres, de nuestra cultura. La mayoría de vosotros, si os preguntara, cántame alguna canción de copla, o alguna sevillana buena tradicional, no sabréis ninguna. No porque nos guste. Algunos diréis, es que no me gusta, pero ni siquiera conoceréis el estilo en sí. Y me hablaréis de estilos. No, pastor, porque el vallenato. ¿Vallenato qué es? ¿El macho de la ballena? Cuando yo conocí a Clicia y me enteré que era brasileña, 2 o 3 palabras vinieron a mi cabeza. Samba, carnaval, fútbol. Y os reís porque es lo que viene a la cabeza de muchos. Cuando mi madre le dije, nos vamos de luna de miel a Brasil, mi madre pensaba que todo era una gran favela. Bueno, mi padre hasta le preguntó si daban a luz en los hospitales. Eso ya era pasarse castaño oscuro. Mi padre no sé qué imagen tiene de Brasil. ¿Por qué? Porque ¿qué noticias nos llegan a nosotros los europeos de Brasil? Asesinado en una favela, tiroteo en tal sitio y gente semidesnuda en carnaval. Eso, prostitución, carnaval, fiestas, samba. ¿Brasil es eso? Claro que no. Todos somos influenciados. ¿Cómo van los adolescentes de hoy? ¿Creen que son libres y rebeldes? Mira, van con los pantalones que les van cortos, enseñando los calcetines a los Michael Jackson, con unas bambas de 1,5 metros, la gorra que ni les tapa el sol, las cejas cortadas, el pelo cortado a 4 niveles, una cresta para un lado, verde por el otro, las cadenas de oro con el símbolo del dólar, el pantalón por las rodillas, los calzoncillos hinchados, las camisetas cortas o largas que parecen vestidos. Y creen que son rebeldes. No, busca en internet Bad Bunny. Busca en internet Daddy Yankee, busca en internet todos esos que les hacen entender que si son de esa manera chulos, mal hablados, groseros y sexuales, van a hacerse millonarios y tener un Bugatti. No estudies, canta reggaetón, es el futuro. Hoy estamos en otra corriente. Niños que no quieren estudiar porque quieren dar el pelotazo en las redes sociales. ¿Por qué? Porque salen 4 chavales que jugando a videojuegos desde su casa, tienen millones de visualizaciones y facturan $50,000 al mes. Solo se pone ahí y la gente lo ve jugar. Lo peor es que tu niño pequeño ve cómo juegan. Porque hoy los niños no juegan, ven cómo otros juegan. La evolución de los niños de hoy fue en la calle hasta las 12 de la noche. Solo volvíamos cuando mamá gritaba, ¿no? ¡Juan Manuel, para casa ya! ¿Cómo volvías? Sin zapatos, barro hasta las cejas, con chorretones marrones de la cara del sudor, los pantalones rotos y daba igual, la pelota salías con una, volvías con 2, no sabía ni cómo había llegado eso. Y tú solo te duchabas rápido, comías pensando, mañana a las 5 me pican otra vez, calle, quiero calle. Vivíamos en la calle, ni drogas, ni cigarrillos, ni alcohol, queríamos fútbol, queríamos reírnos, queríamos comprar, íbamos a la tienda de chuchería, a comprarnos chucherías con los amigos y luego jugar como críos. Y lo hacíamos con 12, 13 años. Con esa edad hoy se están desvirgando. ¿Cuál fue el siguiente paso? La Play. ¿Vamos a la calle? No, mira, tengo el Pro. ¿Cuál es el siguiente paso? Ya no tengo ni la Play, ahora veo como otro juega. Los están, hermano. Hoy entre un tetrapléjico y un niño de 12 años no hay mucha más diferencia en la movilidad. Están cayendo todos en obesidad. Les preguntas 3x4 y tienen que usar la calculadora porque no saben usar la cabeza. Y creen que ellos deciden por sí mismos. No es así. Y lo peor es que están dejando los estudios, queriendo ser youtubers y se darán cuenta que su canal no lo va a ver nadie, que esos son 4 que pegan el pelotazo y ellos van a acabar echando la vida a perder. Hermano, todo empieza aquí. Influencias. Pues de otras cosas tú también tienes influencias. ¿Por qué cuando yo enseño sobre la playa y el bikini hay hermanas que dicen, yo no pienso así? Porque te has criado en una cultura hipersexualizada que te dice que el bikini no tiene nada de malo. Pero si tú hubieras nacido hace 50 años, no te ponías un bikini ni por asomo. Pero tu cultura te ha enseñado que no tiene nada de malo. Porque mira qué cosa tan extraña.
Si te vemos en ropa interior, te escandalizas. Y es la misma cantidad de tela. ¿Ves cómo está tu cabeza hecha a lo que te han enseñado? Hoy los hombres, el pantalón va por dentro del zapato. ¿Desde cuándo? Ni que lloviera. Antes sí, pero para que no se te enganche en la bici, pero el pantalón siempre ha ido por fuera. Siempre ha ido por fuera. Pero las modas, ¿verdad? Hermano, tú no te has hecho. A ti te han fabricado. Te fabricó la tele, las revistas, MTV. Las modas te han hecho. Y lo que Dios está diciendo es que si quieres llegar a hacer la palabra y a obedecer la palabra, el primer paso es lavar esto. Hermano, a mí la vida me fue muy bien cuando yo llegué un día ante Dios y dije, voy a hacer un reset. No sé nada de la vida y voy a hacer ahora como que un blanqueo de, no sé, un formatear la cabeza. Y ahora meterle solo tu manera de ver. Porque es lo que Dios quiere, que tengamos una cosmovisión bíblica, la manera de ver el mundo según Dios. No es qué pienso yo del bikini, es qué piensa Dios de un cuerpo semidesnudo. No es qué pienso yo del matrimonio, es qué quiere Dios de un matrimonio. No es que pienso yo de la homosexualidad, ¿eh? Nosotros no tenemos que repetir el discurso de otros cristianos sobre la homosexualidad. Nosotros tenemos que repetir el discurso de Dios. Yo voy a la palabra, ¿qué dice Dios? ¿Qué es pecado? Pues es pecado y punto. ¿Qué dice Dios de la prostitución? ¿Qué dice Dios de esto? ¿Qué dice Dios de aquello? Y renovar mi mente. Para que ahora mi manera, porque lo que yo creo se va a ver en mi vida. Porque tú tratas a tu mujer conforme a tú crees que debe ser tratada una mujer. Porque si tú te has criado en una cultura que te dice, no, en una pelea se le puede dar un tortazo, no pasa nada. Pero si te has criado en una cultura a lo mejor como a mí, que me criaron pensando, jamás se le debe poner una mano a una mujer encima. Pues para ti llegar a cogerle el brazo fuerte ya es como que estoy haciendo, se me está yendo la olla. Porque te han criado en eso. Lo que tú tienes aquí va a afectar a cómo tú te conduces. La batalla por la santidad, dijo Steve Lawson una vez, la batalla por la santidad es la batalla por la mente. Aquí está, el camino a la santidad está en renovar tu mente conforme a la palabra de Dios. Tenemos un llamado a obedecer la palabra, a hacer la palabra, no oírla, a hacerla. Y eso no es nuevo. Desde el Antiguo Testamento Dios llama a su pueblo a obedecer, pero no solo obedecer, hay un peligro que es olvidar. Miren dos textos que quiero leer, Deuteronomio 8:1. Todos los mandamientos que yo os ordeno hoy tendréis cuidado de ponerlos por... Yo te los doy, está bien, los escuchas, pero tienes que ponerlos por obra. ¿Y qué pasará? A fin de que viváis y os multipliquéis y entréis y toméis posesión de la tierra que el Señor juró dar a vuestros padres. Mira lo que el Señor le dice al pueblo. Todos estos mandamientos, vívelos. Y te lo resumo. Y te irá bien. Y te irá bien. Pero mira cómo sigue. Del 11 al 14 el Señor dice. Pero cuídate de no olvidar al Señor tu Dios dejando de guardar sus mandamientos. ¿Cuál es la prueba de que te estás olvidando de Dios? Que dejas de guardar esos mandamientos. Sus ordenanzas y sus estatutos que yo te ordeno hoy, no sea que cuando hayas comido y te hayas saciado, y hayas construido buenas casas y habitado en ellas, y cuando tus vacas y tus ovejas se multipliquen, y tu plata y tu oro se multipliquen, y todo lo que tengas se multiplique, entonces tu corazón se enorgullezca y te olvides del Señor tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Te he sacado de la esclavitud, te he hecho libre. A nosotros también, ¿eh? Nuestro Egipto era el mundo. Nuestro Egipto era el pecado. Y el Señor dice, te he hecho libre, pero te he dado una ley. Cuídate de guardarla y te irá bien. Te irá bien en el matrimonio. Tendréis un hogar bienaventurado. Pero no te olvides de mí, ¿eh?
Porque ¿cuál era la tendencia del pueblo? Ya llevamos un año fuera, vacas, ovejas, abundancia, graneros llenos, ya no necesitamos a Dios. Y empiezo a vivir a mi rollo. Por eso Dios dice, cuídate de no olvidarte de mí y dejar de guardar mis mandamientos. Porque así como el Señor le daba a Israel, cuando se olvidaban en tiempos de abundancia, el Señor también les quitaba. El Señor también les quitaba. Hermanos, somos llamados a obedecer los mandamientos de Dios. Tu matrimonio irá mucho mejor si vives conforme a la voluntad de Dios. Cuando un matrimonio llega al despacho y me dice, pastor, no estamos mal, yo solo le hago 2 preguntas. Primero una a él y una a ella. La pregunta es, ¿estás amando a tu esposa como Cristo amó a la iglesia, que dio su vida por ella para santificarla y presentársela a sí mismo, una iglesia santa sin mancha y todo? Bueno, no, pastor. Vale, espérate que le pregunto a tu mujer. ¿Estás sometiéndote a tu marido como al Señor en todo y tratándolo como debe ser? No, pastor. Digo, ya está, tenéis ahí el problema. Ya, pero es que él, yo no quiero saber que él, que ella. Ya me habéis dicho el problema. Ya, pero es que no me cuentes historias, que ese es el problema. Todo lo otro es consecuencia de no hacer lo que Dios ha dicho que hagáis. Ya está, consejería matrimonial express. Me vengas a robar 2 horas de mi tiempo y el problema es desobedecer a Dios. ¿Qué queréis? Que me quede diciendo, es que él no me trata bien, no busca al Señor. Es que todo es eso, el problema es que uno no hace lo que le toca. La gente no busca mucha consejería en esta iglesia porque son express, Soy el único pastor que cuando dice, pastor, ¿puedo ir queremos hablar con un tema matrimonial? Digo, pásate 15 minutos antes del culto. Ya vienen como 15 minutos. ¿Qué? Hago mis 2 preguntas, ¿no? Solucionado, ahí tienes la solución. ¿Qué quieres que te diga? ¿Que me meta con tu marido? ¿Que hagamos esfuerzo para decir que es un mediocre esposo? Pero también luego voy a repartir contigo, Tú haces tu parte, no. Tú tampoco, no. ¿De qué vamos a hablar? Cuando hagáis eso me decís si no ha cambiado todo. Es así de sencillo, Nosotros lo queremos complicar porque nuestro orgullo no quiere hacer nuestra parte. Porque ¿cómo se van fuera? Ay, el pastor nos ha dicho eso. Yo haré lo mío cuando tú hagas lo tuyo. Mes que viene están igual. Porque no recibes la palabra con humildad. Porque estabas esperando que él aceptara que él tiene más culpa que tú. Haz tu parte. Haz tu parte. Es que mi marido... Haz tu parte. ¿No dice la Biblia también que si alguno es desobediente a la palabra puede llegar a convertirse por la obediencia de la esposa? Hermano, no reclames de cómo están tus cosas si después de ponerte en el espejo te das cuenta que no estás haciendo todas bien. No tienes derecho a quejarte. No tienes derecho a quejarte porque yo os ya he dicho que si no vivimos conforme a su palabra no irá bien. Hermanos, el mundo está como está porque le hemos dado la espalda a Dios. Nuestras casas están como están porque les damos la espalda a Dios. Y nuestras vidas están como están porque le damos la espalda a Dios. Pero si vivimos conforme a su voluntad, sí, no va a ser un camino de rosas. No significa que va a llover el dinero, pero vamos a ser dichosos y bienaventurados. El problema es que de toda la vida ha habido una palabra que afecta al pueblo de Dios. Me quedan 2 puntos y termino. Voy a ir rápido. Y la palabra que más afecta a los que dicen ser pueblo de Dios es esa. Es hipocresía. Es hipocresía. Este texto me agrada mucho. Ezequiel 33, 30 y 31. Pero en cuanto a ti, hijo de hombre, los hijos de tu pueblo hablan de ti junto a los muros. Está hablando del profeta, Dice, mira, hablan de ti junto a los muros y en las entradas de las casas. ¿Qué estarán diciendo del profeta? Mira qué dicen, hablan el uno al otro, cada cual a su hermano diciendo, venid ahora y oíd cuál es la palabra que viene del Señor. Saben que es un buen profeta, saben que viene de parte del Señor, saben que da palabra del Señor. Y qué bonito, hasta ibas leyendo y dices, qué bien, ¿no? La gente se junta en las plazas, en la casa, vamos a oír la palabra de Dios. Esta persona habla de parte de Dios, pero mira cómo sigue. Y vienen a ti como viene el pueblo y se sientan de ti como pueblo mío. Oyen tus palabras y no las hacen.
sino que siguen los deseos sensuales expresados por su boca y sus corazones andan tras sus ganancias. Oye, que viene el profeta, que hoy hay culto. Vamos, que habla de parte de Dios. Vamos, se sientan ahí, como si fuera el pueblo de Dios, como si quisieran saber de Dios. Pero luego escuchan, amén, y siguen haciendo lo que quieren. Ese pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Cualquier día a algunos le va a pasar esto. Ven a mi iglesia, que ahí predican sana doctrina, y un día te van a soltar esta frase. Pues no se nota. Y te va a doler. Te va a doler. Porque si de verdad quieres demostrarle a la gente que vives en una iglesia, que congregas en una iglesia donde hay sana doctrina, muéstralo con tu vida. Espero de verdad que ninguno de vosotros haya tenido la insensata idea de venir a esta iglesia pensando en aprender para criticar a sus hermanos de otras, porque mejor que se vayan yendo ya por esa puerta. Yo entiendo que muchos habéis venido de iglesias con mala doctrina, pero esas iglesias han quedado atrás. Ni las debéis odiar, ni hay que guardar rencor, ni se deben criticar, porque eso tampoco es actitud cristiana. Quedó atrás, vuestros ojos han sido abiertos, pero ahora vivir conforme a la palabra. Porque hay gente que se me pasa años diciendo, porque en mi iglesia, le digo, llevas 3 años de miembro aquí. ¿Cuál es tu iglesia? Parece que saliste ayer. Yo entiendo el dolor temporal, pero ya toca perdonar, olvidar, amar y someternos a lo que estamos aprendiendo. Pero el pueblo a veces cae en esa hipocresía. Vienen como pueblo de Dios, pero no viven como tal. ¿Cuál es una de las características de los falsos profetas? Exactamente esa. Tito 1:16, profesan conocer a Dios, dicen conocer a Dios, dicen hablar de parte de Dios, pero con sus hechos lo niegan. Con la gente pasa igual, dicen que son creyentes, pero con sus hechos lo niegan. Hermano, si tú quedas con un hermano de esta iglesia, te haces amigo de un hermano de esta iglesia y te habla bonito, te recita la Biblia y sabe mucho, no midas sus palabras, mide sus actitudes. Los hechos hablan más fuerte que las palabras. Hermano, a mí no me impresiona cuánta Biblia recitáis, me impresiona cuánta Biblia obedecéis. Dios no te va a hacer un examen teórico el día de mañana, pero te aseguro que está examinando tu práctica. Dios no te va a corregir por no saberte un versículo, pero te va a corregir por desobedecer uno que sabes. Así que, hermanos, termino con una dirección y es la única esperanza que tenemos. Tenemos un ejemplo de lo que Santiago nos acaba de decir. Tenemos un ejemplo perfecto. Tenemos a Cristo. Juan 6:38. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Eso es glorioso, hermano. Jesús no vino a decir, yo conozco la palabra del Padre. Jesús vino a hacer la voluntad del Padre, a someterse a la voluntad del Padre. Jesús vino a decirle al Padre, ¿qué hay que hacer que yo lo hago? Él dijo, mi comida es hacer la voluntad de Dios. Hermano, oro para que salgas hoy de aquí, deseando luchar con todo tu pecado, deseando presentarte humildemente ante la palabra y deseando empezando a obedecer más y más los mandamientos del Señor. Que tú puedas decir un día como Jesús, yo no hago mi voluntad, yo hago la voluntad del Padre. Que tú puedas decir, como el propio Pablo, para mí el vivir es Cristo. Yo no vivo para mí, yo vivo para Él. Y que cada sermón que escuches en esta iglesia, que todas esas notas que os veo hacer en la libreta, y me encanta veros que toméis notas, pero que sean para que mañana que no hay culto las leáis, os examinéis
y que cojáis esas libretas y oréis con esas libretas. Señor, yo no tengo este punto, yo no tengo este punto, a mí me falta este punto. Y te aseguro que si te entregas, Dios te va a ayudar y te va a dar gracia. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por ponernos ante tu palabra hoy como un espejo se pone ante nosotros. Y por exhortarnos, Señor, a luchar contra la inmundicia, la malicia y todo lo propio del viejo hombre. Por animarnos a vestirnos del nuevo hombre y por ayudarnos, Señor, a buscar cada día presentarnos ante tu palabra con humildad. Ayúdanos, Señor amado, a obedecerte más y más cada día. No queremos solamente oír tu palabra, queremos obedecer, Señor. No queremos solamente recitar versículos, sino manifestarlos con nuestra vida. Haz de nosotros un pueblo obediente para tu gloria. Gracias por los hermanos que han venido, Señor. Llévalos con bien a sus casas. Acompáñalos hasta sus hogares. Llévalos, Señor, por el camino de vuelta a sus hogares en bien junto a sus familias. Y dales una noche de paz y descanso. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.